Nacemos en este mundo indefensos, hambrientos y confundidos. No entendemos quiénes somos, dónde estamos, ni qué se espera de nosotros. Y desde el primer momento, la vida parece exigirnos algo, adaptarnos o sufrir. A medida que crecemos, aprendemos rápidamente una lección peligrosa. Creemos que el malestar que sentimos puede eliminarse controlando el mundo exterior. Pensamos que si logramos las condiciones correctas, todo estará bien. Que si obtenemos más dinero, más reconocimiento, más poder o más seguridad, entonces, por fin, nos sentiremos completos. Así comienza la carrera. Una carrera silenciosa, constante, agotadora. Una carrera hacia un futuro que siempre parece estar a un paso de distancia. Vivimos convencidos de que la felicidad está en lo que aún no tenemos y que nuestra tranquilidad depende de circunstancias que todavía no se han dado. Pero, ¿y si esa esperanza no fuera la solución, sino el origen del problema? ¿Y si la búsqueda constante de control fuera precisamente lo que nos mantiene atrapados? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Y una de las respuestas más poderosas jamás formuladas proviene de una filosofía antigua, una filosofía nacida en tiempos de imperios, guerras, enfermedades y colapsos sociales. El estoicismo. Una escuela de pensamiento que no promete eliminar el dolor, ni construir un mundo perfecto, ni garantizar una vida cómoda. Lo que promete es algo mucho más radical: la libertad interior. El estoicismo parte de una idea incómoda, pero profundamente liberadora. El mundo no está diseñado para complacernos. La realidad no negocia con nuestras expectativas. El caos, la pérdida, la incertidumbre y el sufrimiento no son errores del sistema. Son parte del sistema. No podemos suplicar al mundo que sea justo. No podemos obligarlo a ser predecible. Y no podemos protegernos completamente de lo que ocurre fuera de nosotros. Pero eso no significa que seamos víctimas. El estoicismo establece una distinción fundamental que lo cambia todo. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Todo lo que ocurre fuera de nuestra mente, la opinión ajena, la economía, el clima, el pasado, el futuro, está fuera de nuestro control. Pero nuestras interpretaciones, decisiones y actitudes sí nos pertenecen. Y aquí está la clave. Cuando basamos nuestra felicidad en aquello que no controlamos, nos volvemos esclavos de la incertidumbre. Cuando creemos que algo externo nos salvará, le entregamos el poder sobre nuestra paz interior. El estoicismo no nos dice que dejemos de actuar, ni que renunciemos a nuestros objetivos, ni que vivamos vidas pasivas. Nos dice algo más difícil. Actúa, pero no dependas. Trabaja, pero no te aferres. Desea, pero no te identifiques con el resultado. Disfruta, pero no construyas tu identidad sobre lo que puede desaparecer. Porque todo lo externo es frágil. La riqueza puede perderse. La fama se desvanece. El poder cambia de manos. La aprobación es volátil. Y si tu bienestar depende de eso, tu bienestar nunca será estable. El verdadero éxito, según el estoicismo, no es tenerlo todo, sino poder estar bien incluso cuando no tienes nada. Vivimos inmersos en una cultura que no sabe estar quieta. Una cultura que nos empuja constantemente hacia adelante, que nos susurra y a veces nos grita que lo que somos ahora no es suficiente. Desde pequeños aprendemos que la vida es una preparación. Primero para crecer, luego para estudiar, después para trabajar, más tarde para triunfar. Y casi sin darnos cuenta, convertimos nuestra existencia en una sala de espera eterna. Esperamos el próximo logro, el próximo salario, la próxima validación, la próxima versión mejorada de nosotros mismos. Nunca estamos donde estamos. Estamos siempre escapando del presente, mirando hacia un futuro que creemos más valioso que este instante. Pero el estoicismo lanza una advertencia clara. Quien no sabe vivir ahora, tampoco sabrá vivir después. Porque si tu mente está entrenada para despreciar el presente, también despreciará el futuro cuando llegue, y lo convertirá en otro simple escalón hacia algo más. Este es el gran engaño. La cultura nos vende la idea
de que la ansiedad es un defecto personal, algo que podemos eliminar si logramos un poco más, si compramos un poco más, si somos un poco más admirados. Así se crea un ciclo perverso. Nos sentimos incompletos. Y cuanto más obedecemos este impulso, más nos alejamos de nosotros mismos. El estoicismo no niega el deseo, pero lo observa con frialdad. Pregunta: ¿por qué deseas lo que deseas? ¿Es una preferencia o una dependencia? Porque hay una diferencia enorme entre disfrutar algo y necesitarlo para sentirte en paz. El problema no es querer mejorar tu vida. El problema es condicionar tu bienestar a que la vida sea exactamente como tú quieres. Cuando haces eso, le entregas tu estabilidad emocional a un mundo que no controlas. El estoicismo nos recuerda algo incómodo. La mayoría de las cosas que perseguimos no son tan importantes como creemos. Desde cierta distancia, muchas ambiciones humanas se revelan pequeñas, frágiles, casi irrelevantes. No controlamos cómo nos perciben los demás. No controlamos si nuestro esfuerzo será reconocido. No controlamos los resultados finales. Y aún así, vivimos como si todo eso definiera nuestro valor. Pero el estoico redefine el juego. No mide su vida por el aplauso externo, ni por los trofeos visibles, ni por la comparación constante. La mide por algo más silencioso: cómo piensa, cómo actúa y cómo responde a lo inevitable. Porque incluso en un mundo indiferente, todavía puedes elegir quién eres tú dentro de él. Todavía puedes decidir si reaccionas con resentimiento o con claridad. Todavía puedes elegir entre quejarte o actuar con dignidad. La verdadera libertad no es controlar el mundo, sino no necesitar que sea diferente para estar en paz. Una de las trampas más sutiles de la vida moderna es la forma en que malgastamos el tiempo sin darnos cuenta. No porque no tengamos tiempo, sino porque lo regalamos. Lo regalamos a preocupaciones inútiles, a comparaciones constantes, a miedos que aún no existen y a recuerdos que ya no pueden cambiarse. El estoicismo fue una de las primeras filosofías en señalar que el tiempo es nuestro recurso más valioso y también el más ignorado. No porque sea escaso en cantidad, sino porque es frágil en conciencia. Vivimos como si siempre hubiera un después, como si la vida real comenzara mañana, como si hoy fuera solo un borrador. Pero esta forma de vivir tiene un costo enorme. Posponer la vida es perderla. Uno de los grandes pensadores del estoicismo, Séneca, advirtió que no es que la vida sea corta, sino que nosotros la hacemos corta. No porque el tiempo se nos escape, sino porque lo dejamos escapar. Cuando hablamos de tiempo, no hablamos solo de minutos y horas. Hablamos de atención, de presencia, de conciencia, porque no posees el tiempo que no habitas. Puedes vivir 80 años y no haber vivido realmente ninguno si tu mente siempre estuvo en otro lugar. El estoicismo insiste en una idea radical. La felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se practica. No depende de condiciones ideales, ni de un futuro perfecto, ni de que todo salga bien. Depende de la capacidad de la mente para interpretar la realidad con claridad. Para el estoico, las cosas no son buenas ni malas por sí mismas. Son los juicios que hacemos sobre ellas los que las convierten en una u otra cosa. Dos personas pueden vivir el mismo evento. Una se quiebra, la otra se fortalece. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo lo interpretaron. Aquí aparece uno de los principios más poderosos del estoicismo. No controlas lo que te sucede, pero sí controlas el significado que le das. Y ese significado moldea tu experiencia completa de la vida. El sabio estoico no se eleva con la fortuna ni se destruye con la adversidad. No porque sea frío o indiferente, sino porque ha entrenado su mente para no depender emocionalmente de lo que no puede garantizarse. Esto no significa resignación pasiva, significa algo mucho más exigente: responsabilidad interior. Significa dejar de culpar al mundo por cómo te sientes y empezar a observar cómo estás eligiendo responder. El estoico actúa con virtud, con honestidad, con coherencia. Hace lo mejor que puede con lo que tiene, donde está, ahora. Y acepta con serenidad todo aquello que no depende de él.
porque entiende algo esencial. La paz no nace cuando todo se acomoda, sino cuando dejamos de exigir que todo lo haga. Imagina por un momento tener absolutamente todo lo que el mundo puede ofrecer. Riqueza ilimitada, autoridad suprema, respeto incuestionable, acceso a cualquier placer imaginable. Ahora imagina que, aun teniendo todo eso, llegas a la conclusión de que casi nada de ello es necesario para vivir bien. Ese fue el caso de Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, emperador del Imperio Romano, comandante de ejércitos, dueño de un mundo entero. Y aún así, en sus escritos personales, reflexionaba una y otra vez sobre la misma idea. La felicidad no depende de lo que posees, sino de cómo piensas. Marco Aurelio entendió algo que pocos comprenden incluso hoy. El poder externo no sirve de nada si no has conquistado tu mundo interior. Rodeado de lujos, eligió la moderación. Con acceso al exceso, practicó la sobriedad. No porque despreciara el mundo, sino porque no quería ser esclavo de él. En el estoicismo existe una práctica tan simple como profundamente transformadora: privarse voluntariamente. Consiste en renunciar por periodos breves a las comodidades habituales: comida abundante, lujos, seguridad, placer, no como castigo, no como sacrificio, sino como entrenamiento. El objetivo es recordarte algo esencial. Puedes vivir con mucho menos de lo que crees. Cuando te expones deliberadamente a la incomodidad, el miedo pierde poder. Descubres que aquello que temías perder no era tan indispensable. Y entonces ocurre algo crucial. Dejas de vivir desde el apego y empiezas a vivir desde la elección. Porque solo es libre quien no depende. Si tu bienestar depende de condiciones frágiles, tu bienestar será frágil. Si depende de la aprobación ajena, vivirás prisionero de la opinión. Si depende del confort constante, temerás cualquier cambio. El estoico se entrena para lo contrario. Se pregunta: ¿quién soy yo sin todo esto? ¿Quién queda cuando lo externo desaparece? Y cuanto más sólida es la respuesta, menos miedo hay a perder. Por eso el estoicismo no busca una vida cómoda, sino una mente fuerte, una mente capaz de mantenerse en pie cuando las circunstancias cambian, porque cambiarán. La fortuna gira, la salud falla, las personas se van, los planes se rompen. No es una posibilidad, es una certeza. Y quien basa su identidad en lo externo, colapsa cuando lo externo desaparece. Pero quien ha aprendido a vivir bien sin ello, permanece. El estoicismo no promete invulnerabilidad, pero sí algo mucho más realista: resiliencia, la capacidad de recibir lo que venga sin perderse a sí mismo. Nunca antes habíamos vivido en una época con tanta información, tantas opciones y tantas voces opinando al mismo tiempo. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan ansiosos. Vivimos con una pantalla frente al rostro, observando fragmentos cuidadosamente editados de las vidas de otros. Éxitos, cuerpos perfectos, viajes constantes, felicidad aparente. Y aunque sabemos, en el fondo, que todo eso es una ilusión parcial, nuestra mente no lo interpreta así. Compara, mide, juzga y siempre sale perdiendo. La comparación es una de las formas más eficaces de destruir la paz interior. Porque no importa cuánto logres, siempre habrá alguien con más dinero, más reconocimiento, más validación. Y si tu valor depende de esa comparación, tu valor nunca será suficiente. El estoicismo fue claro al respecto mucho antes de las redes sociales. Vivir para la aprobación ajena es renunciar a tu propia vida. Cuando decides guiarte por lo que otros hacen, por lo que otros esperan, por lo que otros aplauden, dejas de caminar tu camino y comienzas a seguir al rebaño. Séneca lo expresó sin rodeos: no sigas a la multitud, porque la multitud no sabe a dónde va. La mayoría de las personas no ha elegido su vida, la ha heredado, la ha imitado, la ha aceptado sin cuestionarla. Y luego se pregunta por qué se siente vacía. Desde la perspectiva estoica, gran parte de lo que la sociedad persigue es trivial cuando se observa con distancia. Estatus, apariencia, reconocimiento superficial.
Todo eso es inestable. Hoy te admiran, mañana te olvidan. Hoy encajas, mañana estás fuera. Construir tu identidad sobre eso es construirla sobre arena. El estoico, en cambio, define su vida desde dentro hacia afuera. No pregunta, ¿qué esperan de mí? Pregunta, ¿qué considero virtuoso? ¿Cómo quiero actuar incluso cuando nadie mira? ¿Qué tipo de persona quiero ser independientemente del resultado? Porque hay algo que el mundo no puede quitarte: tu carácter. Puedes perder tu trabajo, tu reputación, tus posesiones, pero mientras conserves tu integridad, sigues siendo dueño de ti mismo. Y eso, para el estoicismo, es la forma más alta de riqueza. Llega un punto en la vida en el que resistirse a la realidad se vuelve más doloroso que aceptarla. No porque la realidad sea amable, sino porque luchar contra lo inevitable es una batalla perdida desde el inicio. El estoicismo no propone optimismo ingenuo, ni pensamiento positivo forzado. Propone algo mucho más sobrio y, paradójicamente, más liberador: aceptar el mundo tal como es, sin dejar de actuar como deberíamos. Aceptar no significa rendirse. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa dejar de pelear con lo que no depende de ti para poder concentrarte por completo en lo que sí depende. La vida no te debe estabilidad, no te debe justicia, no te debe comodidad. Y cuanto antes comprendas eso, antes dejarás de exigirle lo que nunca prometió darte. Desde la visión estoica, el universo no es cruel ni benevolente, es indiferente. Y esa indiferencia no es una condena, sino una invitación. La invitación a no tomarte todo de manera personal, a dejar de interpretar cada obstáculo como un ataque, a comprender que los acontecimientos no giran en torno a ti. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar con rabia, dejas de vivir a la defensiva, dejas de sentir que el mundo te está fallando. Y esto es importante. No se trata de llegar a un estado final, no se trata de iluminarse, no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de dirección, de apuntar hacia una forma de vida más consciente, más sobria, más libre. Habrá días en los que falles, días en los que reacciones mal, días en los que el miedo o el deseo ganen. Eso no te invalida. Lo único que importa es volver a elegir con claridad, volver a distinguir lo que depende de ti de lo que no, volver al presente, volver a la responsabilidad interior, volver a ti. Porque al final, cuando todo lo externo se desmorona, cuando los títulos ya no importan, cuando la opinión ajena se apaga, cuando el ruido se disuelve, solo queda una pregunta: ¿viviste de acuerdo con tus valores o viviste persiguiendo lo que otros llamaban éxito?